1994. A ver, justo estaba viendo si compraba boletos este domingo porque va a haber una función de 30 años de Pulp Fiction en el cine, ¿no? Qué chido, qué chido. Pues yo sí le iría a ver, güey. La neta sí, y son esas cosas que dices, bueno, pues sí la voy a ver. Pero al mismo tiempo, yo la película que vi en 1994 no fue Pulp Fiction. Pulp Fiction la vi unos 3, 4 años más tarde, porque eras un bebé. Ya cuando me había cambiado la voz, exacto. ¿Cuántos años tenías en el 94 para poner a la gente en contexto? De la mayor parte de 1994 tuve 10 años, porque yo soy de septiembre. Claro. Entonces sí, o sea, tenía entre 10 y 11 años en 1994. Yo tenía 13, 14. O sea, yo tampoco la fui a ver al cine porque yo creo que no me hubieran dejado entrar. Pero seguro ni la pasaron en el cine, ¿no? O sea, o solamente la pasaron en un par de salas de arte. En la Cineteca, en la muestra. Que claramente, para mí, el mejor cine que había era la casa de Walt Disney en el cine Continental, ¿se llamaba? Sí, el cine Continental. El cine Continental, en donde precisamente fui a ver El Rey León. Era el castillito. ¿A ti te tocó ver El Rey León de niña o ya? Pues tenía 13, 14 años. Sí, entonces, pero ya estaba entrando a una complicada adolescencia, pero esa sí la fui a ver todavía. Permite, bebé. Pero bueno, recuerdo que Pulp Fiction más bien fue de esas películas que como que empezó a hacer olas, ¿no? Así como que en la escuela empezaban a hablar de Pulp Fiction. Me acuerdo que mi primo él me llevaba como 7 años, una cosa así. A veces nos ve. Entonces le mando un saludo al Pampillo. Abrazo. Me prestó su VHS en donde tenía Perros de Reserva, Pulp Fiction y Natural Born Killers. Güey, ¿qué pedo? ¿Cuánto envejeciste? 9 horas, ¿te acuerdas? Güey, ¿cuánto envejeciste después de esa tanda? O sea, no, te volviste... Me volviste adulto inmediatamente. Me volví rockero, obviamente. O sea, viendo las películas de Oliver Stone ahí con el soundtrack de Leonard Cohen y demás, ya empecé a fumar ese día. Claro, güey. Te volviste cínico y desgastado. No, pero te digo que eso habrá pasado que en 97, 96, 97, ¿no? O sea, como a los 13, 14 años fue cuando empecé a pegar. Pero según yo, Pulp Fiction es de esas películas que justo, ¿no? En cuanto la viste, te volvías adolescente, ¿no? Sí, o te volvías más adulto. Porque sí es como un antes y un después de las películas, ¿no? Sí. Yo creo que fue cuando la vi, yo creo que recuerdo 2 películas particularmente que cambiaron mucho de mi concepto de lo que se podía hacer en el cine, que era francamente muy rupestre, que fueron Pulp Fiction y un poco después Lost Highway de David Lynch. Que fue como de, caray, bueno, ya no hay vuelta atrás. Aquí acabó. Me voy a dedicar a las humanidades, a la ciencia y a las humanidades. Ese doctorado en filosofía va a ser mío eventualmente, chavos. Hasta nunca me despido de este plano terrenal. Sí. Y Pulp Fiction fue la primera. O sea, de que ves Lost Highway porque viste Pulp Fiction, sí, claro, ¿sabes? Claro. Pues es la película que definió nuestro interés por ese otro cine y no solamente de, Titanic, ¿no? Sí, o sea, sí. Sí, era la que te hacía el interesante en la prepa, ¿no? ¡Ota! ¡Claro! Sí, eso y toda la selección musical de este mismo programa. Obviamente. Yo escucho puro surf. Ese mismo año también se estrenaron estas series que revolucionaron la televisión y la vida de un chingo de personas. Ahora, no puedo creer que Friends sea contemporáneo de nacimiento que estas otras dos que siento profundamente más viejas. No sé por qué. La primera temporada, el primer episodio de Friends salió el 22 de septiembre de 1994 en NBC. Yo también pensé que era mucho anterior. Y sí, o sea, como que Friends se siente como más como vigente, ¿no? De alguna forma. O sea, el primer episodio de The X-Files en realidad es de 1993 porque salió en septiembre. Entonces, quizá y esa pequeña diferencia, pero el momento en el que explotó fue en el 94. O sea, en el momento en el que todo el mundo estaba involucradérrimo
en el drama de los aliens fue en el 94. Y esos meses de diferencia, por alguna razón, sí se sienten, no sé, güey, sí se sienten. Es fuerte. Mismo caso que X-Files, que pegó tantito después del estreno. ER creo que sí fue un fenómeno desde el perro minuto uno en el que salió, ¿eh? O sea, Ahí está George Clooney. era una quinceañera, George Clooney, güey. Güey, Sí. ¿a poco no? Esto parece como la pared de un bar de nostalgia, ¿no? Así como de provincia, de Creta Rock, así, el póster de Rey León y ahora esto, ¿no? Es como los X-Files los intenté ver después de que salieron porque tampoco los agarré cuando. No. Y adivina qué pasó. ¡Te dormiste! Dormido. Yo, sabes que ni siquiera lo intenté. O sea, nunca vi ER, nunca vi X-Files, pero tengo que confesar que sí vi y disfruté hasta la última temporada Friends. No quiero que se me cuestione, fue una cosa generacional, era lo que todo el mundo estaba haciendo. Sorry, guys, tenías que ver esa serie y tenías que ver muchas otras. Había que ver Dawson's Creek, había que ver Felicity, había cierta cuota de televisión que tenías que ver porque era lo que tocaba. Ni modo, no voy a ser juzgada por eso, lo siento montones. ¿Qué me dices de este suéter? Ay, mi suéter. Güey, una vez alguien me cotizó a hacerme ese suéter y me dijo, sí, serían 2,000 pesos. Y yo dije, no me gusta tanto. Adiós. ¿Dónde estabas cuando te enteraste quién era Kurt Cobain? Estaba como 4 años después. Yo llegué tardísimo a Nirvana. Tengo que confesar que me enteré muy tarde de la magia de eso. Bueno, no 4 años tarde, pero sí descubrí Nirvana después de que había muerto Cobain. Como puede ser el año siguiente, 95, porque todavía estaba en secundaria. Entonces tiene que haber sido 94 finales, quizá. O sea, me da la impresión de que había 2 groncheritos en mi salón que estaban muy azotados de que se había muerto Kurt Cobain. Y yo, pues, ¿quién es ese güey? Y me dice, ¿no conoces Nirvana? Y yo, no. Tienes que oír el Unplugged. Es la mejor manera para entrar. Y entonces escuché por primera vez el Unplugged y dije, güey, estos hippies tienen razón. Y entonces ahí ya me puse mega al corriente, ¿no? Pero sí, no estaba al tanto de Cobain cuando murió. Me enteré después. No, pues sí, no, yo tampoco. Yo también me enteré que existía Kurt Cobain una vez que estaba muerto. Y precisamente por un amigo mío, José María de Tavira, ahora actor, iba conmigo en la primaria y éramos como súper cuates. Y un día llegó con un suéter y dijo, mira mi suéter de Kurt Cobain. No. ¿Qué es eso? sí tenía obviamente su suéter de Kurt Cobain. Él tenía un hermano más grande que era justo el puente directo. Yo era hermano mayor, entonces también era eso, ¿no? Él tenía un hermano más grande y eran rockeros. Y mi amigo Chema justo tenía una cajetilla de Marlboros adentro de su guitarra en donde tocaba canciones de Nirvana. Wow. Y entonces, de los primeros cigarros que me fumé en mi vida fueron de los cigarros que tenía escondidos en la caja de la guitarra. Güey. Mientras sacaba Come As You Are en la lira. Wow. Pero qué bueno, fuerte. 1994 se murió Kurt Cobain. Y eso me tiene el alma rota, ¿no? Sobre todo porque fue hace 30 años que esto pasó y que hoy conozco a gente que son Gen Z, o sea, que hoy están cumpliendo 30 años o que tienen menos de 30 años y su referente sigue siendo Nirvana, ¿no? O sea, Nirvana sigue estando de moda. La cantidad de playeras que se ven. En H&M, güey, hay playeras de Nirvana todo el tiempo. Y mira, otro que se nos adelantó. Ah, güey, eso sabes que eso sí me enteré en su momento porque mi familia, mi tío, digamos que el esposo de mi tía con la que siempre paso las navidades, corrió coches de joven y tuvo que dejarlo porque se accidentó, pero siempre fue un mega apasionado hasta el día que se murió del automovilismo. Entonces todos los domingos en su casa se veía la Fórmula 1 y cuando se murió Senna, de quien además toda esa familia era súper fan, me acuerdo que fue como luto familiar, porque toda la familia idolatraba a Senna. Entonces yo creo que me enteré antes de la muerte de Ayrton que de Kurko. Yo creo que yo también, porque además justo a los
11 años, 10, 11 años, yo estaba ya traumado con el básquetbol y ya veía ESPN y ya veía los noticieros deportivos y bueno, pues esto salió en todos lados, ¿no? Claro. No tanto la muerte de Kurt. Claro. Más alternativo, era cuando se empezaba a hacer el rock alternativo. Esa división de mix-up. Pero mira, para no engañar a nadie, lo que realmente hacía yo cuando tenía esa edad era jugar videojuegos. Yo ahí no. ¿Sabes qué? Ahí ya era la época en la que, así como con las películas de Disney, dije, no, los videojuegos son para niños. Y entonces me perdí de una generación entera de consolas. O sea, tuve algunos de Super Nintendo, obviamente, pero ya cuando justo llegó como 95, 94, 95, yo ya estaba en mi mente pensando que los videojuegos ya no eran para gente de mi edad. Y que después fue como de qué estúpida fui. Hay que ponerse al corriente y ahora ya, güey, ¿qué te digo? Yo le pegué más, o sea, ese año, bueno, Doom salió en diciembre del 93, pero se volvió turbo famoso porque además te pasaban el juego en disquete, ¿no? O sea, era... Sí. Yo me acuerdo que alguien me pasó el juego de Doom en la escuela. Y bueno, Donkey Kong Country ya era una cosa, ya no podías piratear los cassettes de Super Nintendo. Siempre existía el hack, ¿no? El del Family, pero ya eran más difíciles porque además ya tenían unos gráficos y unos procesadores mucho más complejos. Y güey, a Donkey Kong Country yo le pegué, pero macizo. O sea, yo creo que es probablemente mi top 3 de videojuegos favoritos. ¿No? Sí. Y luego Diddy Kong Racing en el 64. Yo 64 ya no tuve, por ejemplo, que creo que eso es justo mi separación. El Super Nintendo fue mi última consola hasta que años después tuve un Xbox. ¿Qué otras cosas pasaron en el 94? La Music. Que por cierto, acaban de dar anuncios, los muchachos estrenaron canción hoy, porque este año justo hay aniversario de Café Tacuba. En palabras de mi amigo Daniel, no es de a huevo, ¿eh? No la tenía que sacar así nomás. Yo los mantengo al tanto, porque a mí mi amigo Copy me mandó la información. Yo ya la escuché y adivina qué crees que es lo que pasó. ¿Te quedaste dormido? Igual no era el momento, pero sí fue como, mejor en otro momento. Ahorita no, joven. Ahorita no. Pero bueno, en el 94, hablando de Santa Olaya creó a Café Tacuba. Claro, él inventó. Él parió a Rubén Albarrán, incluso. Qué bien se mantuvo este disco, ¿eh? Sí, o sea, hay muchos de los que vamos a hablar al ratito que también se mantuvieron y demás, pero creo que este tiene punto y aparte porque me parece que no se ha hecho un estudio de la música mexicana como lo hicieron los de Café Tacuba con Re, ¿no? Es todo. O sea, hay danzón, hay mambo, hay salsa, hay merengue, hay banda, hay tecno, hay punk, hay son jarocho. O sea, es un disco que tiene todo y que al mismo tiempo tiene un sonido, que es el sonido de los Tacubos. Claro. Y esto, o sea, les bastó para hacerse la banda más importante de México, probablemente de la historia, ¿no? A la fecha, quizá. Después de Maná. Que es internacionalmente sí es claro. Tristísimo, pero güey, pues sí. Claro. Solamente quiero pasar a resolver un temita. Tengo un pollito que comerme con los recuerdos de la gente y mucho de ello es tu culpa, basura humana, Javier. Por mi culpa. Sí, porque yo conté la historia real y tú, según yo, tergiversaste para que yo quedara como una fantoche. Que dije que me lo inventé. Es tu momento Marta y Gareda, disfruta. No, porque es que sí hay una versión en la que ni siquiera soy yo, güey. ¿Qué es la versión real de esto? A ver, dice Fernando Aguilar López. La doctora puede contar la historia de cómo inventó los cantitos antes del baile y el salón. A ver, yo nunca dije que yo inventé los cantitos antes del baile y del salón, que es paparupapa euveo. Lo que conté fue que en un show de Café Tacuba en el Bull, cuando todavía eran muy no monstruos, porque seguían cabiendo en el Bull, mi amigo Remy
durante el concierto, como que hubo un encore larguísimo. Hubo una pausa entre la primera parte del concierto y que regresaran, que fue eterna. O sea, y estábamos todos hacinados en el Bull sin poder ir al baño, sin poder ir por un chupe porque no te podías mover. Era el Bull de Mixcoac. De nuestro barrio. El de nuestro barrio ya, sí. Y güey, como para que salieran, mi amigo Remy, yo no, empezó a cantar papá, y entonces todo el Bull dijo, claro, güey, a huevo, qué buena idea. Y empezaron a cantar. Yo estaba en esa mesa, había ido a muchísimos conciertos de Café Tacuba antes, nunca se había hecho la dinámica. Y ese día que empezó por mi amigo Remy, fue la primera vez de que de ahí en adelante ya cada concierto la gente cantaba papá, huevo. Entonces yo no lo inventé, pero sí siento, así como Pablo Zacarías inventó Godínez, ¿no? Que sí siento que estuve ahí cuando pasó, porque tengo recuerdos del antes y el después, y que ese güey fue el que empezó. Yo sí te creo. Yo no sé por qué dices que es mi culpa. Yo te creo. O sea, porque Buenos Días, cuando la conté, güey, siempre te burlabas de mí y decías, claro, tú inventaste el papá, huevo. Y entonces toda la gente hizo un Mandela Effect con que yo lo inventé y no es cierto. Pero sí fue mi amigo el Remy. O sea, pero ¿sí podrías afirmar así que esa tradición inició en ese momento? Claro que no, porque no soy, o sea, yo creo que los únicos que pueden saber eso son los güeyes de Café Tacuba, que a lo mejor a partir de ahí dijeron, no más, qué buena idea, ¿no? O sea, y que lo empezaron a notar. Ellos yo creo que son los únicos que tienen posible claridad de cuándo pudo haber arrancado eso, porque ellos son los únicos que han ido a todos sus shows, ¿no? Pero sí, yo era una época en la que ya veía, ya ves, yo era una época en la que ya veía Café Tacuba cada que tocaban. Entonces, como que sí me acuerdo de no haberlo visto antes y a partir de ahí ya verlo todo el tiempo. Yo te felicito por haberlo inventado. Güey, que es todo lo que tengo, no tengo más. Es todo lo que tengo. Vaya hippies ellos también. Además están tan perfectamente en sintonía con la época. Qué cosa. Justo que arranca el 1 de enero, me acuerdo, cabrón, de haber estado de vacaciones con mi familia y que saliera el esposo de mi mamá a comprar el periódico porque era un ávido lector de La Jornada. Y en la primera página de La Jornada, a 8 columnas, con una foto cabroncísima de gente en pasamontañas, se anuncia que en Chiapas había explotado un movimiento social que cambió la manera en la que México empezó a verse a sí mismo. Sí. Y del que yo creo que en ese momento ni tú ni yo entendíamos gran cosa. Nada. Sobre todo tú, pero yo también. Miedo, o sea, por la forma en la que lo ponían en los medios. Era guerrilla, güey. Era la revolución. No, eran unos delincuentes malos. O sea, claro. Que eso es algo que justo, ¿no? Creo que también de repente el cambio no se ve de un día al otro, ¿no? Pero cuando volteas a ver atrás y dices, güey, hace 30 años México era un lugar muchísimo más terrible en muchos sentidos del que es hoy, sobre todo en el tema de la censura, de la forma en la que el gobierno, en específico el PRI, controlaba los medios de comunicación. Cabrón. Y no solamente era Televisa, era a los periódicos, les hacía, o sea, les quitaban el suministro de papel y entonces los mandaban a la quiebra si no publicaban lo que eran. Y precisamente esto del ZLN a mí me traumó. O sea, yo era niño y tenía miedo de que iban a venir por mí a la casa entre los zapatistas y luego los narcotraficantes, ¿no? O sea, que eran los que habían matado a Posadas Ocampo, que también salieron todas las escenas del aeropuerto de Guadalajara en todos los medios y que fue como un escándalo gigantesco. Entonces, entre estos dos, decía, güey, no estoy seguro. Ya nos cargó. Sí. Y que justo, ¿no? Hablando de los Tacubos, pero también justo hablando de la Lupita y hablando de un montón de la Santa Sabina, o sea, de un montón de bandas de rock que fueron los que fueron los voceros para mucha gente de lo que realmente estaba pasando en Chiapas, ¿no? Sí. Que no era
que eran unos hombres malos tratando de matar a la gente buena, sino más bien era un grupo de personas que habían sido sobajadas, humilladas y maltratadas durante 500 años, que estaban diciendo se acabó en el momento en el que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, que les iba pues básicamente a abrir la puerta a las compañías transnacionales para que explotaran los recursos que les pertenecían a ellos y a sus comunidades. Y nadie lo pudo decir así en los medios, ¿no? Claro. O sea, nadie. Y entonces, es que ese año también se echó a andar el NAFTA. Claro, o sea, por eso, no olvidemos. 4, claro. Sí. Ay, Dios mío. Sí. Yo justo hace 10 años quería hacer algo un poquito más grande, pero salieron ahí un par de videos que hicimos con Livebox Set sobre la relación entre los músicos y el movimiento zapatista y cómo justo no hacían los masivos de la UNAM, en donde la entrada era una bolsa de frijoles. Kilo de grano. Sí, 1 kilo de grano para enviar después de lo que había pasado en Acteal. Hubo y un disco pasado en toda esta guerra silenciosa en donde básicamente los estaban matando de hambre, ¿no? Similar a lo que está pasando hoy en Gaza, pero lo que estaba haciendo el mismo gobierno contra sus mismos ciudadanos en la Sierra de Chiapas. Hubo un disco incluso que se llamaba Juntos por Chiapas, que Café Tacuba cooperó con una rola, que no es un disco muy notable, la verdad. Yo lo compré como porque en esa época compraba lo que fuera que saliera de rock en tu idioma. Pero sí, era justo la misión de ese disco, era juntar dinero para mandar todito a los hermanos chiapanecos. Sí. Y nada, ¿no? Fue una lucha que se hizo durante muchos años, que de alguna forma creo que culminó en la visita de Marcos a la UNAM, ¿no? Sí. Que eso pasó por ahí del año 2000, 99, 2000. Y digo, relacionado, pero no con la huelga, ¿no? De la UNAM también. Esa fue otra época a la que creo que se le podría dedicar un tiempito. Sí, yo creo que todas esas cosas, aprender de ellas en diferido, qué desperdicio, ¿no? Sí. Siento que me hubiera gustado muy cabrón ser un poquito más grande y un poquito más despierta y enterarme de esto en tiempo real y poder seguir y poder apoyar como de alguna manera más. Siento que si me hubiera agarrado más tarde, me hubiera clavado montones. Claro. Porque además, pues me agarró mi época más hippie posteriormente, ¿no? Sí, a mí también. Y justo yo tenía un póster de Marcos en mi cuarto. Yo también tenía como algún tipo de parafernalia. Sí. Y pues a la fecha me sigue pareciendo uno de los mexicanos más importantes en la historia del país. Y bueno, el movimiento que sigue, que se ha pues de alguna forma ido modificando y asentando, pero que puso en la agenda pues un tema que hoy está más presente que nunca, ¿no? Que es el tema de los derechos de las personas indígenas y pues del problema que es pues básicamente la herencia del colonialismo en nuestro país, ¿no? Sí. Puta, Chiapas, qué estado más hermoso y más atravesado por un chingo de cosas, ¿no? Sí. O sea, el ser también uno de los puntos de entrada de la frontera sur, que lo tiene siempre viviendo, como dicen, a pan y V-word y se acabó el pan. Sí. Sí está, es fuertísimo. Y es muy duro ir y ver cómo tendría el potencial de ser el paraíso para todos los que viven ahí, y todas sus circunstancias les han metido el pie desde hace tanto tiempo y no se ve cómo van a poder resolver. Es güey. Sí. No lo sé. Pero bueno, pues Pero bueno. En pie de lucha y adelante el ZLN, que vive el ZLN. Y el quesito de Chiapas. También. Breaking news. Güey, hablando de breaking news, qué pedo que esto fue la cosa más televisada. Güey. O sea, estaba siendo televisada en vivo una persecución a alta velocidad de una superestrella del deporte estadounidense a quien la policía estaba persiguiendo porque al parecer había matado a 2 personas. Sí. O sea, güey, ¿qué es eso?
es como de, güey, es como de televisión, de una película, no Sí. era la vida real. Y la persecución estaba siendo televisada con helicópteros y era como de, ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo se va a rendir? Esto no tiene sentido. Lo ¿A dónde mejor va a llegar? es que la gente empezó a salir a los puentes peatonales Ujú. a echarle porras a O.J. Simpson y a salir en la tele y demás, porque decían, pues está en uno de los freeways más concurridos de la ciudad de Los Ángeles, va a pasar por mi casa, pues Claro. vamos a salir y vamos a salir en la tele. Y nada, yo me acuerdo de eso por el básquetbol, porque lo interrumpieron y después, Sí. bueno, pero después eso generó una serie de discusiones que a la fecha siguen vigentes en Estados Unidos, que es una discusión racial, ¿no? Sí. Porque al final lo declararon inocente a O.J. Simpson cuando estaban todas las pruebas Todas. habidas y por haber, por los disturbios que había habido 2 años antes en la ciudad de Los Ángeles, en donde quemaron la ciudad por violencia racial, por la brutalidad policial a este sujeto llamado Rodney King. Ujú. Y que ahí a los policías los perdonaron. Nada coincidencia con lo que pasó hace un par de años con con los casos de Black Lives Matter, ¿no? Sí. O sea, en este país sí no han avanzado nadie. No, querida March, no hemos aprendido nada. Sí. Ese mismo año, No, ya qué casi güey. terminamos, pero ahí es cuando empezó en declive todo el asunto, ¿no? A ver, Michael venía de haber sido acusado por una de sus presuntas víctimas de abuso sexual infantil y había logrado lo que se dice en inglés settle out of court. O sea, Sí. que había logrado resolver el asunto dándole dinero a la posible víctima en vez de enfrentarse a un juicio. Y como para limpiar su imagen, o porque estaba verdaderamente enamorado, qué sé yo, o sea, no sabría en realidad cuáles fueron las razones. A los meses de haber resuelto el asunto de su demanda de abuso sexual, se casa con la hija de Elvis y Priscilla Presley, Ujú. Lisa Marie. Pobrecita. Que Dios tenga en su gloria, ¿no? Dios tenga en su santa gloria a Lisa Marie, que siento que fue un personaje muy polémico por muchas razones, no nada más por haberse casado con Michael. Y la última que se supo de ella fue que protestó un montón a raíz del guión de la película de Sofía Coppola, basada en las memorias de su madre Priscila, que está casi que textual copiado el guión de las memorias de su mamá. Entonces siento que lo que ella tuvo que haber hecho en vez de quejarse era ir a algún tipo de terapia y resolver todos los issues que tenía de ser hija de esa pareja en particular. Claro. Oye, y por último, pues ya vamos a darle nada más una mención honorífica a uno de los discos de 1994 Brava, que están cumpliendo 30 años. ¡Bravo! brava. Muchas felicidades. Justo el día que compré mi Unplugged de Nirvana por recomendación de los groncheros fritos de mi secundaria, compré también el Jagged Little Pill. Ya, es que y ese es muy generacional, ¿no? O sea, ese es también adolescencia pura y dura. Alanis Morissette. La acabo de ver tocar ese disco en el festival, que fue el Corona, creo. Y sí, ya cuesta trabajo, creo, para ella cantar como cantaba cuando era una jovencilla. Pero sí fue bien padre poder escuchar esas canciones en vivo, güey. No manches. Claro. A mí, el que sí escuché full en su momento fue Dookie de Green Day. Ese fue el que más a tiempo llegué de todos estos, creo. Sí, yo también. O sea, Alanis y Green Day. Y después, Nine Inch Nails. Yo no, yo después Weezer y ya después Blur, Nine Inch Nails y Portishead. Pero sí fue un año muy awesome para la música, la verdad. O sea, pasaron muchísimas cosas en el 94 y pues nada, eso nomás es un buen augurio para las cosas buenas que van a pasar en el 2024. Vamos casi 6 meses tarde, amiguito. Siento que se tendrían que empezar a apurar. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que van a pasar cosas claro muy que van a pasar? este año? Solo quedan 6 meses, pero claro que van a pasar. Estoy segura. Grace de Jeff Buckley,
También. Sí, también. Donde viene el legendario cover de Aleluya. Hallelujah de Leonard Cohen, que probablemente es la versión que todo el mundo quiere en realidad. ¿Cuál es la portada café? Es la de Downward Spiral. de Nine Inch Nails. De Nanche Nails. Nanche Nails.